Un cordial saludo a todas las personas que están conectadas en esta hora, deseando que el Señor levante un cerco de protección alrededor de sus vidas, de sus familias, de lo que ustedes son y lo que representan. Bueno, me gustaría empezar con una palabra de oración. Padre, presentamos a estos tus hijos que están conectados en esta hora. Señor, están hambrientos de recibir tu palabra y pido que tu mano esté sobre cada uno de ellos para que tú, Señor, abras el entendimiento de tus hijos, para que puedan recibir la palabra, para que la puedan retener, para que la puedan declarar. Y te pido, soberano Dios, que hoy obres señales, maravillas y prodigios en estos tus hijos, y que los que no te conocen, que hoy se decidan por ti. Mira que te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, me gustaría que aprendiéramos un poquito de la palabra. Hay un texto en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 23, y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy me gustaría tratar sobre el tema restaurando nuestra relación con Dios. Es interesante que cuando Dios nos creó, nos hizo seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Adán pecó, la parte del espíritu murió. Esta fue prácticamente la primera rebelión que hubo acá en la humanidad, que fue cuando el alma y el espíritu se unieron para derrocar al cuerpo. Y cuando uno lee en Primera de Corintios capítulo 15 verso 45, dice que fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ya no menciona la parte del espíritu en la vida de Adán, porque él quedó convertido en alma y cuerpo. Su espíritu había muerto. Pero cuando Jesús vino a este mundo, vino como el postrer Adán. Y todo aquel que cree en él recibe vida en el espíritu. Y ahí es cuando nos podemos relacionar de una manera más íntima con Dios. El que no ha nacido de nuevo va a ser muy difícil que se pueda conectar con Dios, pero aquellos que hemos tenido la bendición de aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, disfrutamos de esta gran bendición. Por eso el mismo Señor dice que y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, somos seres tripartitos, nos guardemos de una manera irreprensible para la venida de Jesús. Note que al aceptar a Jesús, el espíritu cobra vida. Y el Señor Jesús, en el libro de Lucas, en el capítulo 15, versos 11 al 16, Él habla de una parábola, la parábola del hijo pródigo. Yo creo que la gran mayoría conoce esta parábola, y habla de que había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual
le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Note cómo el hombre cuando peca es que está tomando la misma posición del hijo pródigo, que le dice a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En otras palabras, Dios, déjame hacer con mi vida lo que yo quiera. Esa es la rebeldía. Lo que hizo el hijo pródigo fue eso: déjame hacer con mi vida lo que yo quiera. No quiero tener reglas, no quiero tener un código, no quiero tener mandamientos, no quiero nada, yo quiero ser yo mismo. Y recuerde, espíritu, alma y cuerpo. Cuando el espíritu prácticamente es doblegado por el alma y por el cuerpo, ya está prácticamente muerto, está distanciado de Dios. Y el caso de Adán y Eva fue que cuando comieron del fruto del árbol prohibido, se encontraron desnudos, desprotegidos. Y ahí fue cuando el Señor los llamó: Adán, ¿dónde estás tú? Y luego él le dice: Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Comiste del fruto que te mandé que no comieses. Y el hijo pródigo, ¿qué hizo? Dame la parte. Esa parte es: déjame hacer mi voluntad a mi manera. Yo no quiero reglas, yo no quiero ninguna directriz, no quiero ninguna orientación. Yo quiero ser yo mismo. Déjame conocer la vida a mi manera. Y eso es prácticamente un acto de rebeldía. Y el padre, ¿qué hizo? No discutió con él, no lo presionó para que se quedara. Él no interfirió, trató de interferir en su voluntad. Asimismo es Dios. Dios, cuando alguien quiere hacer cosas incorrectas, Dios no se va a oponer, porque Él respeta nuestra voluntad. Él nos hizo con la libertad de que nosotros pudiéramos escoger lo que nosotros quisiéramos. Él pone la vida y la muerte. Y cada quien es quien determina su propio destino. Y el hijo menor prácticamente abandonó la casa del padre y recibió los bienes que el padre le dio, pero no muchos días después, juntándolo el hijo menor todo, se fue lejos. Y dice: una provincia apartada. Cuando alguien se rebela contra Dios, trata de irse lo más lejos posible de Dios. Pero pregunto, ¿quién podrá esconderse de Dios? ¿Quién podrá decir que está distante de Dios? El salmista dijo: si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajare a lo profundo de los abismos, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere que me fuera al extremo de los mares, allí también tú me guiarías. No hay manera de uno esconderse de Dios, porque Él está en todo lugar. Y el hijo pródigo dice que se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué es eso de vivir perdidamente? ¿Qué es cuando se rebelan, que quieren hacer la vida a su propia manera? No hay reglas, no hay nadie que lo vigile, y él se siente que esa es la verdadera vida. Pero ¿cuántas personas hemos conocido que se han entregado a ese mundo, a ese tipo de pecado, y lo que están haciendo es acortar su vida? Porque el enemigo juega con la voluntad de ellos, y en el momento menos pensado ellos mueren, acortan su vida. He conocido tantas personas que pensaron que vivir en inmoralidad, eso los haría grandes,
y acortaron sus vidas. Y he conocido personas que tenían un gran futuro, tenían una buena profesión y empezaron a llevar esa vida de inmoralidad y de pronto recibían la noticia que habían muerto y en condiciones un poco vergonzosas. Pero acá, gracias a Dios, que el hijo pródigo empezó a enfrentar la adversidad. Y dice que él, allá esa provincia donde llegó, vivió perdidamente. Y eso perdidamente es que nadie lo controlaba y que hacía lo que él quería. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice la Biblia que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda a apacentar cerdos. Vean, eso es lo que ofrece el diablo a los que tratan de servirle a él. Los manda al lugar más insignificante a que estén con lo más insignificante. Y dice que el hijo deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nada los saciaba. Así es la persona que está distante de Dios. Se siente deprimida, se siente sola, se siente angustiada, amargada, nada le llena, todo le fastidia y lo único que tienen que hacer es volverse a Dios con todo su corazón. Y el hijo pródigo se determinó en algo: restaurar su imagen. Y eso es lo que nosotros debemos esforzarnos por hacer. Si estamos distantes de Dios, debemos proponer en nuestro corazón restaurar nuestra imagen con Él. En el verso 17 al 20 dice: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y ellos tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de estos jornaleros. Y levantándose vino al padre. Note lo que dice el hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y tienen abundancia de pan. Note que el que está en buena relación con Dios, porque acá la casa del Padre representa estar en relación con Dios. Y dice: ¿cuántos hay que le sirven al Padre en la casa y tienen abundancia de pan? Porque Dios no es tacaño, Dios es generoso. Él da a sus hijos provisión sobreabundantemente. El mismo Señor dijo: mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Y si el Señor está pendiente de las aves, ¿no estará pendiente con más veras de cada uno de nosotros que somos sus hijos? Y por eso el hijo pródigo lo entendió: yo aquí perezco de hambre. Ahí entendió que su lugar más protegido, más abundante, era en la relación con el Padre. Cuando yo conocí a Jesús, mi vida cambió. Mis amigos del mundo, del vicio, pensaban que yo me había vuelto loco. Recuerdo que uno se me acercó y con un cigarrillo, otro con un tabaco de marihuana, me echaban el humo por la cara y me dicen: esto es vida, usted se está perdiendo de lo que es vida. Y le dije: será vida para ustedes, para mí eso no es vida. Lo que ustedes me ofrecen son migajas. Lo que yo he experimentado en mi relación con Dios es abundancia de pan. Y yo no necesito nada de vicio, nada de pecado, porque tengo a Jesús viviendo dentro de mi corazón. Y el hijo pródigo, ¿qué hizo?
dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Note que tiene que haber una determinación de arrepentimiento. Él no dijo: voy a ir al Padre para que me bendiga. No, voy a ir al Padre para pedirle perdón. Él fue con esa actitud, con esa convicción de que le falló al Padre. Algunos solamente buscan a Dios para que les dé provisión, para que cambie sus hijos, para que cambie la familia, pero el hijo pródigo no hizo eso. Él fue a confesar sus pecados, a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno, no merezco ser llamado tu hijo. No me aceptes como tu hijo, acéptame como uno de tus jornaleros. Note que eso es lo que el Señor quiere o espera, que cada uno de nosotros reconozcamos y nos volvamos a Él. Y debemos recordar que cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza, pero la meta del adversario es deteriorar nuestra imagen. ¿Por qué? Porque Satanás odia a Dios y odia todo lo que se parezca a Él. Ahora, el deseo de Jesús es que recuperemos nuestra identidad y que volvamos a creer en nosotros mismos. Y eso de creer en nosotros mismos es cuando recuperamos la confianza en el mismo Señor, porque nos estamos relacionando con Él. En el verso 20 y 21 dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Note lo que dice acá. El joven se determinó. Piensa esa palabra, determinación. Y dijo: ¿cuánto? Y dijo: estando aún lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo y el padre le dijo, y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que tenemos que hacer, es correr al Padre, pero correr con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido, sabiendo que los brazos del Padre están extendidos para que nos rindamos a Él. Yo recuerdo cuando tuve mi encuentro con Jesús, que le puse una cita al Señor, y esa noche de esa cita yo le dije al Señor: Señor, si tú eres el Dios de la Biblia. Yo a 9 meses leyendo la Biblia, leí casi todo el Antiguo Testamento, leí los 4 evangelios, y le dije: si eres el Dios de la Biblia, quiero que hagas algo conmigo y me cambies. Ese día yo fui cambiado, transformado, nací de nuevo. Tiempo después, como un par de meses, Dios me llevó a una iglesia cristiana y ahí empecé a crecer más en el conocimiento de la palabra. Pero recuerdo que a los 5 días de haber tenido mi encuentro con Jesús, yo llegué a mi cuarto en la noche, dejé la luz apagada, doblé mis rodillas cerca a la cama y empecé a hablar con Dios. Y yo me imaginaba a Dios como un Dios bravo. Me lo imaginaba que Él tenía un látigo en la mano y que estaba listo a castigarme. Y
y me dirigí a él con tanto miedo. Yo estaba asustado porque me lo imaginaba un Dios grande con un rostro bravo y con un látigo en la mano. Y yo iba con ese miedo: Señor, ayúdame, bendíceme. Y de pronto oigo una voz que me dice: ¿y quién te dijo a ti que Dios es así? ¿Acaso no sabes que Él está con sus brazos extendidos esperando a que tú te rindas en ellos? Para mí eso fue nuevo. Inmediatamente sentí como que estaba en el borde y había un vacío, y 3 metros más allá estaba el Padre con los brazos extendidos, esperando a ver yo qué hacía, pero había el vacío. A mí no me importó el vacío. Yo dije: Él no me va a dejar caer. Y sin pensarlo 2 veces me lancé a los brazos del Padre. Y cuando sentí que llegué a los brazos de Él, todo el cuarto se iluminó de una luz tan gloriosa que yo pensé que alguien había entrado a la habitación y había prendido la luz, y abrí los ojos y no, todo estaba oscuro. Y ahí me di cuenta que Dios me había recibido en sus brazos. Qué bendición, qué gloria uno recibe, qué grandeza uno recibe, porque Dios nos aceptó como sus hijos. Ya no nos sentimos desprotegidos, desamparados, que somos nosotros los que nos tenemos que rehacer. No, no hay que rehacer nada. Él nos hizo. Lo que tenemos que hacer es andar en las pisadas del Maestro. Y el hijo pródigo, ¿qué le dijo al padre? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo aceptó ya como su hijo. Le dio la provisión, le dio todo. Y en Mateo capítulo 13, en el verso 51, dice el Señor Jesús: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Vean lo que escribe el apóstol, tomando palabras de Jesús. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. ¿Y qué hace el padre de familia? Saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahora, ¿qué quiere hacer el Padre con nosotros? Sacar las cosas viejas que hay en nosotros. Y la primer cosa vieja es nuestra naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa. El Padre quiere sacarlas, pero Él está esperando que nosotros renunciemos a esa vieja naturaleza. Y la pregunta es: ¿cómo vamos a sacar el hombre viejo? Es muy sencillo. Madrugue todos los días en oración. Y lo primero que tiene que hacer es llevar el hombre viejo a la cruz. Háblele al hombre viejo y dígale: hombre viejo, no me vas hoy a fastidiar la vida. Hoy te llevo a donde debes estar. Te llevo a la cruz de Jesús. Ahí quedó el hombre viejo. Jesús, al morir en la cruz, llevó ese hombre viejo que había en mí. Ahí quedas crucificado y no me vas a fastidiar. A partir de ahora renuncio al hombre viejo, pero recibo al hombre nuevo, creado a la imagen de Dios. Recibo las bendiciones del carácter de Cristo en mi vida. Yo acepto que dentro de mí
Ya no está ni el odio, ni el rencor, ni la amargura, ni la venganza, sino que está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia, la fe. Todo eso está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque al renunciar al viejo hombre, el Señor nos reviste de ese nuevo hombre creado a su imagen y semejanza. Versos 20 al 24. Dice, y cuando estaba aún lejos, lo vio el Padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué tremendo. Dice que cuando aún el hijo estaba lejos, el padre lo vio. Cuando, si usted, que aún tal vez no ha tenido ese encuentro con Jesús, se dispone, el primero que va a salir a ese encuentro es el Padre. Lo único que tenemos que hacer es entender que hemos vivido lejos de Dios y esto no nos ha ayudado en lo más mínimo. Y cuando nos disponemos, el Padre nos está viendo, Él nos está esperando. Y dice que fue movido a misericordia y corrió. Fue movido a misericordia. El Padre fue movido a misericordia. Tuvo misericordia con nosotros. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué tremendo. Cuando hay ese encuentro, hay restauración, hay arrepentimiento, hay perdón, hay liberación, hay restauración. Cuando yo tuve mi encuentro con el Señor Jesucristo, todo dentro de mí cambió. Yo pensaba que no era tan malo, pero cuando estoy entregándole mi corazón, el Señor me dio una visión y yo vi a Jesús. Yo sentía que estaba como en el cielo intermedio, me sentía como un insecto ante Él. Al Señor yo lo veía grande, vestido de blanco, transparente en todo, y en ese momento me vi como Dios me veía. Puedo decir que pude dar una mirada hacia adentro y ver mi corazón. Y yo pensaba que no era tan malo, pero cuando uno tiene un encuentro con el Señor, lo oculto del corazón sale a flote. Y pecados que yo había olvidado salieron ahí a flote. Y sentí vergüenza. Y así como el hijo pródigo, yo le dije, Señor, yo no soy digno de ti. Apártate de mí, yo soy pecador, yo no merezco tu bondad, ni siquiera tu amor, porque yo te fallé. Y empecé a confesarle mis pecados. No entendía bien lo de la confesión, pero me confesé y le dije, Señor, yo hice esto y esto y esto y esto, y empecé a desahogar mi corazón. Y cuando termino, ocurrió algo. Yo vi una mano abierta que penetró dentro de mi cabeza y empezó a bajar a manera de caricia. Y en la medida que lo hacía, yo sentía que toneladas de peso estaban cayendo de mi vida, hasta que llegó a la planta de los pies y me sentí el hombre más livianito,
me sentía como una pluma y el gozo se apoderó de mi corazón. Yo no conocía el gozo. A veces pensamos que gozo y alegría son iguales. No, hay un abismo de diferencia. La alegría es resultado de un placer y dura poco. El gozo es el resultado de una restauración o una relación con Dios y perdura. Porque lo que Dios tiene es eterno. No es algo que dura un momentico y se va. Por eso en las pruebas más fuertes, el gozo permanece. La alegría se va, sí, pero el gozo es más grande que la alegría. Y como viene de Dios, permanece dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, aún desde la cárcel, le escribía a los que estaban en libertad y les decía: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando uno tiene el gozo, siempre va a haber paz, siempre va a haber alegría. Y el padre vio al hijo, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello, lo besó. Y el hijo pudo abrir su corazón. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hizo el padre? El padre le dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Ahí es cuando el Señor nos da un manto de santidad. Poner anillo en su mano, que restaura la autoridad. Y calzado en sus pies. Recuerde que el calzado lo usa como la expresión del evangelismo. Tiene el calzado en los pies para que hables a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Y luego dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Note que el Señor dice que va a ser fiesta y sacrifica un becerro gordo. Esto es como el prototipo de la obra de la cruz. Jesús vino a ser el Cordero de Dios que ofrendó su vida por nosotros. Por eso Jesús dijo: el que come mi carne, come verdadera comida. El que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida. Cuando uno acepta a Jesús, acepta la obra de su sangre, ahí es donde recibe vida. La sangre de Jesús, cuando entra en nosotros, nos purifica, nos santifica, arranca toda contaminación del pecado. La misma sangre ata las fuerzas demoníacas que nos ataron, las arranca de nosotros, las lleva a la cruz y las destruye completamente. Y esto es un prototipo de la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría somos hijos pródigos. Unos no quisieron regresar, pero nosotros, en el caso mío, yo sí regresé. Y el Padre me aceptó. Entendí la obra de la cruz, me apropié de ella y recibí la bendición. Por eso el Padre dijo: mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y esto trae regocijo. Vean todo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, y muchas veces nosotros no lo entendemos. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versos 5 al 7, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Podemos ver lo que dice en amor. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido en amor. Pero también nos predestinó. ¿Para qué? Para que pudiésemos ser adoptados como hijos suyos. Y Él aceptó, el Padre, esa adopción por medio de Jesucristo. Y también dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Recuerde que una de las primeras confesiones que hacemos acerca de la sangre está en este texto. Por la sangre de Jesús somos redimidos del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí, porque ahora habito en la casa de Dios. Recuerde el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y acá el Señor está diciendo, en quien tenemos redención, que es la expresión que nosotros tenemos que dar. Fui redimido por la sangre de Jesús. Esa sangre me rescató de las tinieblas, me rescató de las garras de Satanás, me trasladó al reino de luz, me puso en la casa de Dios. Habito al abrigo del Altísimo. Ya no quedo desprotegido, ya no quedo desamparado a ver si cualquier demonio llega a tocar mi vida. No, yo ahora habito en la casa de Dios. Eso es lo que dice todo aquel que ha tenido ese encuentro con Jesús. Por eso ese Salmo 91 habla del lugar seguro para aquellos que hemos creído en Dios. Y no importa cómo haya sido su pasado, no importa cómo haya sido su vida, si se vuelve a Dios, Dios lo transforma. Él no vuelve a mirar sus pecados, porque así como está lejos el oriente del occidente, Él ha alejado de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados, y nunca más se acordará de ellos. Y eso fue lo que hizo con el hijo pródigo, y eso es lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Recordemos lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 11 versos 28. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y añade: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Y añade: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Acudir a Dios. ¿A quienes invita? A aquellos que están trabajados, cargados, que sienten el peso de la vida, que sienten el peso de los problemas, el peso de las deudas, el peso de las circunstancias, lo que sea. El Señor dice: vengan a mí. Él nos invita a todos a que acudamos a Él. Y dice: y Él nos hará descansar. El yugo del Señor sobre nosotros es tan liviano como una pluma de ave. No sentimos ese peso, sentimos la bendición. Y por eso nos invita a aprender de mí. ¿De quién? De Jesús. Porque Él es manso y humilde de corazón. No nos salgamos de nuestras casillas. No permitamos el enojo ni la ira. Aprendamos de Jesús que Él siempre fue manso y humilde de corazón. Y el mismo Señor dice: y daré descanso a vuestras almas. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Cuando Nicodemo lo visitó a Jesús de noche: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y el Señor no se puso a aceptar los halagos, fue directamente a blanco y le dijo: de cierto te digo
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vean lo directo que es el Señor. Él no le dijo gracias, Nicodemo, por esas palabras que me estás dando. No, él vio la necesidad de Nicodemo, conocía la palabra, maestro en la palabra, pero no le había servido para nada porque no había nacido de nuevo. Y por eso el Señor le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No importa cuánta Biblia tengamos en la cabeza, no importa a cuántos seminarios hayamos ido, no importa a cuántas iglesias hemos recorrido, no importa el tiempo que pasemos en las iglesias, si no nacemos de nuevo, nada sucede. El viejo hombre sigue gobernando cada vida. Por eso es importante tener esa relación con Jesús tan íntima hasta que sintamos que nacimos de nuevo. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 23 al 25, dijo: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Acá el apóstol está complementando lo que el mismo Señor Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acá el apóstol está diciendo: siendo renacidos. Y habla de ese renacer. Recordemos, nosotros nacimos, pero el pecado nos mató. Al aceptar a Jesús, dice que fuimos renacidos. Y dice, pero no de la simiente de Adán, no de simiente corruptible, sino de la simiente de Jesús incorruptible. Y esto lo logramos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y del ejemplo: toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor es así, permanece para siempre. Por eso es importante que nosotros entendamos que toda nuestra vida depende de nuestra relación con Dios. Nuestro destino depende de la relación con Él. Por eso es importante que hagamos un alto en el camino y volvamos nuestro rostro a Dios, volvamos nuestro corazón a Él, le rindamos cada área de nuestra vida, porque a Él lo necesitamos y Él es el único que nos puede proteger en esta pandemia. Si volvemos el corazón a Dios con todas nuestras fuerzas, vamos a ver que la gracia de Dios permanecerá con cada uno de nosotros. Ahora, si tal vez usted no ha tenido ese encuentro personal con Jesús, me gustaría que hoy tomara esa decisión. El Señor solamente, como lo dijo en Mateo: venid a mí. Él está pidiendo que se acerque a Él los que estáis trabajados y cargados. Y Él prometió algo: yo os haré descansar. Podemos descansar en los brazos de Él. Podemos descansar en las bendiciones de Él. Y dice: venid a mí. ¿Qué quiere decir esto? Ya el Señor hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que dar el paso a acudir a Él. ¿Y cómo podemos dar el paso? Cuando nos acercamos a Él por la fe y lo invitamos a que Él entre en nuestros corazones como nuestro Señor y nuestro Salvador. Me gustaría hacer una oración por su vida. Tal vez ha asistido a la iglesia, pero nunca se ha decidido de corazón entregarle toda su vida a Jesús. Y hoy le invito a que lo haga. Puede poner su mano derecha en el corazón, ahí donde se encuentra. Yo le voy a guiar en esta oración y quiero que la repita de todo corazón. Puede decir:
Padre, hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas incorrectas, cosas que no son de tu agrado. Te di la espalda, me alejé de ti. Pero hoy, así como el hijo pródigo que se determinó volver a la casa del Padre, hoy me determino en volver a ti. Padre, sé que no soy digno de ser llamado tu hijo, pero acepto lo que tú hiciste por mí. Acepto que Jesús tomó mi lugar y pagó el precio del castigo que yo merecía para salvarme. Acepto que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ahí fue la expresión de su amor por mi redención. Acepto ese amor y acepto la redención. Y hoy abro las puertas de mi corazón. Invito a Jesús a que entre dentro de mi vida como mi Señor y como mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido, Jesús, que así como está lejos el oriente del occidente, alejes de ti mis rebeliones y mis pecados. Yo quiero que tú vivas en mí, que me guardes, me protejas, me llenes de tu gracia y de tu amor. Gracias por salvarme y por darme la vida eterna. Te amo, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. También me gustaría elevar una oración por aquellas personas que están enfermas. Continuamente me llegan pedidos de oración por personas que fueron contaminados por el COVID. Hace como un par de días, una persona me mandó un mensaje: pastor, ¿puede orar por mí? Tenía el COVID, estaba muy afectado y yo envié un audio. Y este hermano, cuando recibió el audio, dice que en el momento que recibió esa oración, todos los síntomas que tenía, todo el ahogo, toda la opresión, dice, inmediatamente desapareció. Desde ahí recobré las fuerzas, recobré el ánimo y me empecé a sentir diferente. Y fue en cuestión de segundos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de ustedes. No importa si alguien se contaminó por el COVID, no importa si hay otra enfermedad, sea cáncer, leucemia, artritis o problemas de corazón o problemas de otra índole. El Dios que ofrendó a su Hijo en la cruz del Calvario, Él sabe que Jesús pagó un precio alto por nuestra sanidad física y nuestra redención espiritual. Por eso toda enfermedad, toda dolencia, Jesús la llevó en su cuerpo en la cruz. Y por su herida, esa herida que hizo derramar sangre, nosotros fuimos curados. Lo que tenemos que hacer es aplicar el poder de la sangre de Jesús en nuestras vidas. Ponga su mano derecha en el corazón y acepte que el mismo Señor va a tocar su cuerpo y va a darle sanidad. Padre, en este momento presento
cada una de estas personas que se unieron en oración, esperando un milagro. Que ahora mismo, Jesús, ellos sientan el toque de tu Espíritu, el toque de la sangre de Jesús, y que experimenten que la sangre de Jesús arranca de raíz toda enfermedad, toda dolencia, todo virus, cualquiera que sea su nombre, sea el coronavirus o cualquier otro virus. Todo esto, todo cáncer, toda leucemia, toda artritis, toda afección en venas, en nervios, en arterias, en los órganos, ya sean masculinos, femeninos, ya sea hígado, ya sea estómago, ya sea columna vertebral, ya sea problemas en las venas, en las rodillas, en los pies, en cualquier parte del cuerpo. Decreto que la sangre de Jesús llega a cada vida y absorbe toda enfermedad, absorbe todo mal, lo arranca de raíz ahora mismo, lo lleva a la cruz y todo lo destruye en la cruz del Calvario. Hoy decreto sanidad total para estas vidas. Es una orden que doy en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por soplar aliento de vida en estas personas. Es en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. A todos ustedes, gracias por estar conectados. Gracias por seguir fieles al Señor. A pesar de la pandemia, a pesar de la distancia, la fe de ustedes no ha bajado, y que el Señor los bendiga. Y recuerden que en esta semana que viene empieza la convención, para que los que no han podido inscribirse hagan el esfuerzo, porque va a ser sobrenatural. Hay invitados muy especiales y con un mensaje muy poderoso para todos nosotros. Un abrazo y que el Señor les bendiga. Gracias por estar en contacto con nosotros.